Gracias por seguir y ver un programa más de Tópicos Universitarios, un espacio independiente que busca difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades, en las diferentes áreas de su actividad cotidiana: docencia, investigación, vinculación y extensión de los servicios. Si bien la mayoría de nuestros colaboradores pertenecen a la Universidad Veracruzana, este espacio se encuentra abierto a todos los universitarios de distintas educaciones de educación superior. Yo soy Gabriel Arturo Soto Ojeda, académico de la Facultad de EcoFB, y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Además, nos puedan escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si desean colaborar en este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. El legado del doctor Víctor Rico Gray no solo quedó en los aportes que hizo en el área de la biología, sino en la formación de nuevos cuadros de investigadores. Juan Carlos Serio Silva, investigador del INECOL, junto a Pedro Díaz, investigador del Instituto de Neurotología de la UB, nos comparte la relación que tuvo como alumno con Víctor Rico. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Díaz, soy investigador del Instituto de Neurotología y hoy tengo el gusto de platicar con el colega y amigo, el doctor Juan Carlos Serio Silva, investigador del Instituto de Ecología aquí en Jalapa. Él participó en el 8º Simposio Neuroetología y en esta ocasión es un simposio dedicado a la memoria del doctor Víctor Rico Gray. Juan Carlos, nuevamente muchas gracias por haber aceptado participar en el simposio y principalmente por la plática tan interesante y principalmente entrañable que acabas de impartir. Quedó muy claro en tu plática que ustedes tenían una relación realmente muy cercana, muy próxima. ¿Nos podrías, por favor, comentar un poco acerca de los primeros pasos, las primeras etapas de esa relación? Muchas gracias, Pedro. Al contrario, para mí es un honor estar contigo, que eres un colega al que admiro tanto. En verdad, sabes que te lo digo con toda sinceridad. Y sentirme ahora que tengo que platicar pues, de alguien que fue precisamente mi mentor, mi guía académico, quien me enseñó a escribir las primeras líneas de cualquier artículo, pues para mí es realmente muy motivador, muy, como dijiste, conmovedor de alguna manera. Porque el doctor Rico sembró muchas cosas en todos los que lo conocimos y los que tuvimos la fortuna de interactuar con él de una manera más cercana, pues pudimos percibir en él muchas cosas que a lo mejor en el tipo frío que de repente parecía, al interior era un ser entrañable, eh, muy, muy afectivo en todos los sentidos, ¿no? La primera vez que yo tuve la fortuna de conocerlo, tuvo que ver con mi acercamiento para solicitar su apoyo como director de mi tesis de maestría. En ese entonces nosotros éramos parte de la primera generación del Instituto, del posgrado del Instituto de Neuroetología, y pues teníamos que salir a buscar algún director de tesis que fuera externo a la universidad para que nos asesorara. Entonces, yo me enteré que él andaba pues aquí en la zona, porque él trabajaba en el instituto y sabía de sus estudios pioneros con primates en la península de Yucatán, con la doctora Elizabeth Watts de la Universidad de Tulane, y pues fui a tocarle la puerta realmente así, casi de imprevisto para ver si me decía que sí, ¿no? Al final tuvimos la suerte a partir de ahí empezar a interactuar de muchas maneras, tanto en lo académico como en lo personal, y en lo académico con una soltura muy singular que no muchos directores de tesis tienen, ¿no? Generalmente te imponen y te dicen, tú maestro solo dedícate a lo tuyo y no te distraigas con nada, concéntrate en lo tuyo. Y Víctor era como mucho más flexible. Él decía, bueno, pues al contrario, papacito, tienes mucho tiempo, dedícalo a formar a otros, ¿no? Entonces, cuando ya estaba yo en el doctorado en su momento, después terminé la maestría con él y seguí con él en el doctorado, me decía, pues empieza a formar gente de licenciatura estando en el doctorado. No te quedes ahí nada más con tu solo proyectito de tesis. Entonces era muy interesante, muy, como muy hasta muy retador, ¿no? Aplicar por fondos, pues también yo no sabía nada de cómo se aplicaba, todo este tipo de cosas
de la terminología a la hora de escribir, la forma en la que te corregían. Comentaba que en verdad era una carnicería cuando nos recibía nuestros primeros documentos, porque recuerdo muy bien sobre su escritorio siempre dos plumas, una azul y una roja. La roja era así como el cuchillo ensangrentado que te ponía en los márgenes del documento todas las cosas que estaban mal, la forma de redactar mal, cómo te tachaba las líneas completas, para que de alguna manera hasta a la vuelta de la hoja que te había corregido, te ponía, escribe esto de esta manera, ta, 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 ta. Era una forma de aprender medio, dirían ahora los chicos de esta época, medio difícil, porque muchos serían demasiado sensibles a la forma a la que nos corregían, pero era la forma en la que nos podíamos concentrar más en no repetir esos errores. Y crecíamos y yo no sé qué tanto le haya yo terminado de hacer caso en todas estas cosas, pero sí creo que le debo tantísimo que no tendré muchas vidas para agradecerle lo que influyó en mí, ¿no? Y seguramente me imagino que algo de esa experiencia como alumno de Víctor todavía a la fecha aplicarás en tus interacciones con tus propios estudiantes, a pesar de estas sensibilidades exacerbadas que ahora quizá abundan. Sí, fíjate que procuro seguir muchos de los tips que te dejaba. ¿Cómo decirlo? Te los dejaba entrever sin decírtelos, ¿no? O sea, para mí era muy claro que era un tipo que era de pocas palabras, pero que sabía escuchar. Y parece mentira, pero cuando un tutor te sabe escuchar o tiene la paciencia para escucharte, aun cuando te diga pocas cosas, esa retroalimentación, aunque sea de pocas frases, pocas palabras, a veces es más consistente que los que te echan los rollos eternos de que no te van a sacar de la bronca, ¿no? Y Víctor, creo que eso sembró en un servidor y en muchos de los colegas que pasamos pues a su lado, que podíamos entender que quienes nos dedicamos de alguna manera o intentamos dedicarnos a la academia, no somos un conjunto de robots que solamente generan artículos o generan estudiantes o buscan fondos, sino que somos seres humanos con un montón de virtudes, pero también deficiencias y que estamos a expensas de aprender cada día. A veces ya ni siquiera tenemos las posibilidades de aprenderlo porque los tiempos nos ganan. Cuando uno ya está de este lado, te vuelves a veces hasta el administrador de los proyectos de tus estudiantes y ya no te da tiempo de salir a campo, ya no te, tanto como antes, que era lo que uno deseaba y se apasionaba. Entonces, ellos son nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos ahora en campo. Y para eso también uno tiene que ser muy inteligente y muy capaz para poder dirigir a los chicos para que realmente obtengan cosas a su beneficio y también pueda uno asesorarlos correctamente. Entonces, en ese estilo, creo que trato de seguir un poco el legado que nos influyó durante tanto tiempo. Qué bueno, qué bonito. Juan Carlos, durante tu plática nos guiaste de una manera muy clara a través de este camino de paralelo académico y personal que tuviste con Víctor, ¿no? Pero más allá de lo académico y sobre todo en este evento en el que quisimos también imprimir un componente muy humano y muy personal a todas las actividades, reuniendo un panel de amigos de Víctor, pienso que sería principalmente importante escuchar un poco más acerca de estas experiencias, de estas anécdotas que tú como su amigo, como su compañero, colaborador, seguramente has vivido, ¿no? No sé si nos puedas platicar un poco. Sí, pues Víctor era, te digo, en apariencia alguien muy frío, pero en realidad en el sentido estricto era alguien muy cálido y muy apapachador para transmitir lo que le gustaba. Cuando ya estaba en corto, te hablaba de música, obvio, de los Rolling Stones, que eran su máxima, su casa llena de objetos, de discos, de todo, la batería en su estudio. Siempre era muy interesante porque era en esos tiempos un apasionado
de comprar discos, le llegaban por mensajería, y entonces iba sustituyendo los mismos por ejemplo, primero eran los CDs, luego vinieron ya los DVDs también, los Blu-ray, y entonces de repente aquí en la casa, yo tengo en la casa de ustedes, no sé cuántos discos, cuántos que él me pasaba de los que venía relevando. Era un tipo excepcional en todos los sentidos, miles de anécdotas con él, yendo a campo, sus experiencias, su trabajo fenomenal, con mucha calidad. Y al final de cuentas, yo creo que eso también te marca como estudiante y colaborador. No es un profesor que solamente imponía rigor, sino que nos mostraba, aún en esa situación a veces fría, que era un tipo singular, que no cualquiera puede convivir con él. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por compartir todas estas experiencias. Gracias nuevamente por participar en el 8º Simposio Internacional de Neuroetología y seguramente tendremos oportunidad de platicar más sobre Víctor. Gracias. Gracias, muy amables. Y pues a la memoria del doc querido, donde quiera que esté, ahí seguiremos platicando y era muy bueno con los albures también, entonces podemos... Pero esos ya no los dijiste, eso tiene que ser para la entrevista editada. Cierto. Bueno, eso ya lo cortan. La estadística es una de las disciplinas que se relaciona con la mayoría de las actividades del ser humano. Los invito a ver qué nos tiene preparado en esta ocasión Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, para adentrarnos más en esta disciplina. Hoy hablaré de un concepto que muchas veces se interpreta mal, que muchas veces se utiliza mal, incluso en ciertos medios cultos. Este es el concepto de aleatoriedad. La aleatoriedad es una propiedad de los eventos, de los fenómenos, y se presenta ante una expectativa de observación, ante una expectativa de un resultado. El hecho es que este resultado no puede ser previsto. Hay un conjunto de resultados posibles y entonces se dice que este evento o este fenómeno es un fenómeno aleatorio. Por otro lado, se dice a veces que la aleatoriedad se puede producir a través de un procedimiento que se conoce como procedimiento de aleatorización. En estadística se utiliza la aleatorización para el diseño de experimentos o para la selección de muestras. También se utiliza para hacer emparejamientos o para construir algunos diseños en estudios observacionales. Es decir, la aleatorización es un mecanismo que introduce ciertos elementos aleatorios a un experimento o a la selección de una muestra. Cuando se realizan estos procedimientos, se hace con el propósito de que se eviten las intervenciones del investigador, que se eviten los sesgos de observación. Esto en la ciencia es muy importante. Se tiene que hacer la selección de las muestras de manera que se garantice la imparcialidad para que en alguna medida, mediante esta imparcialidad, se pueda dar garantía de la representatividad de la muestra. Esto es una cuestión muy, muy importante. La aleatoriedad es la propiedad intrínseca de los fenómenos y la aleatorización
es este atributo que se induce en los experimentos o en los estudios observacionales o en los estudios de muestreo, que son los estudios estadísticos que se realizan. Muchas veces se dice, tenemos que seleccionar una muestra aleatoria. Entonces, tenemos que hacer una rifa, tenemos que utilizar un mecanismo que puede ser a través de un programa de computadora que genere números aleatorios, o bien a través de seleccionar estos números en tablas diseñadas para ese propósito, que cada vez son más poco comunes porque tenemos a disposición algoritmos que nos generan números aleatorios que nos permiten hacer una rifa. Nosotros sabemos que de esta manera el resultado no va a ser influido por la selección. El resultado será un resultado que se dice producto de la aleatorización. Y podemos entonces garantizar que se evitan los sesgos, que se evitan las intromisiones que pueden darle un carácter poco apropiado a el experimento, a la muestra o al estudio observacional. Cuando se selecciona una muestra de individuos de una población silvestre, por ejemplo, muchas veces se hace con mecanismos que no son propiamente aleatorios, sino son mecanismos de búsqueda, se colecta y se obtiene. Estas muestras no son muestras aleatorias, siguen ciertos mecanismos, ciertos métodos, pero no son aleatorias. Hay mecanismos aleatorios bien consolidados, hay diseños de muestreo que establecen cómo se tiene que hacer la selección. Y esto implica, como había dicho, la utilización de rifas, la utilización de generadores de números aleatorios. Muchas veces se dice que lo aleatorio es una selección que se hace sin ningún mecanismo. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de estudiantes donde hay 20 estudiantes, un mecanismo de selección aleatoria de una muestra de 5 de ellos tendría que ser una rifa. Les entrego a cada uno un número y entonces yo en una tómbola o en una urna o a través de los mecanismos de generación de números aleatorios selecciono 5, ¿sí? Los selecciono de una urna, de una tómbola o a través de la generación de los números aleatorios, y eso determina cuáles de esos 5 estudiantes van a hacer la muestra. Algunas personas dicen, si selecciono a este, a este, a este y a este otro, pues ya es una selección aleatoria. No, esa es una selección arbitraria. Es una selección que no tiene ningún mecanismo que garantice la aleatoriedad. Hay que distinguir estas dos cosas porque muchas veces en las investigaciones se seleccionan muestras que no son aleatorias o se diseñan experimentos donde las asignaciones no se hacen de manera aleatoria. Se viola un principio y puede ser que la muestra no sea suficientemente confiable. Por eso los protocolos de investigación, sobre todo en ciencias de la salud, por ejemplo, en algunas áreas que son importantes, son muy estrictos respecto a la utilización de la aleatoriedad para garantizar la objetividad de la investigación y por lo tanto la validez de sus resultados. Entonces, aleatorización, aleatoriedad
y mecanismos de selección aleatoria son muy importantes. Hay que distinguir estos conceptos que son tan necesarios en los procesos de investigación en la ciencia moderna. En esto la estadística tiene mucho que ver. Regresaré con este tipo de temas en cápsulas futuras. Por el momento, muchas gracias. El aprendizaje del náhuatl en los contextos urbanos de Jalapa. Análisis de prácticas de enseñanza-aprendizaje conducentes al diálogo intercultural. Es uno de los proyectos que se realizan en la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana. Y sobre ese trabajo nos habla Yotzin Nava Hernández. Piali, Yolsi y Miguel. Estamos acá esta mañana para conversar sobre una tesis bien interesante de la Maestría en Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en Educación, de la línea de Educación Intercultural y Estudios Culturales, que llevó a cabo Yolsi y que es sobre el boom de las clases de náhuatl en centros urbanos. Esto está bien interesante porque nos habla de un dinamismo de esta lengua que tiene un fuerte desarrollo. Pese a que también se encuentra en cierto riesgo, ¿no? Y de esto vamos a platicar en esta capsulita. Miguel, que es uno de los expertos en esta temática en nuestro país y uno de los fundadores por ejemplo, de los estudios de la maestría en lengua y cultura náhuatl que ofrece nuestra UB, pues, ¿verdad, Miguel? Que para nosotros eso es importantísimo porque ella realizó su examen en náhuatl. O sea, este hecho es inédito en nuestro país. Realmente somos precursores en eso. Tuvimos unos intérpretes y tal. Coméntanos, Miguel, por favor. Bueno, pues como bien sabes, pues bueno, pues este tipo de situaciones no son puros eventos individuales, es parte de todo un cambio de concepción en estudiantes, en especialistas, en profesores, que toman conciencia y reivindican, ¿no?, el uso de las lenguas nacionales en el propio contexto educativo, ¿no? Y creo que esta investigación es un ejemplo. Como bien dices, hay una nueva oferta educativa, ¿no?, que está intentando corresponder con los derechos lingüísticos de este país y también dar la oportunidad, ¿no?, tener una formación. Y aquí Yolsi pues, es un ejemplo muy claro de una ciudadana mexicana, ¿no?, que decide también emplear, ¿no?, su lengua materna en su propio proceso de formación y en la divulgación de su propia tesis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ella es la más oportuna. Yo le preguntaría, bueno, pues, Tleni Patiu, Matesis Hamau, Tleikatin toca, Motlatemolis, se Ipatio. Y Tespain Tlac Inahuatlacto Mastilista. Kena tlaskamati tlamachtiket nan ihneltoka tlen achiyok ipati ipanitekitl ken uelis kipaleuis achiyok maonka tlanahuatilmeh uan sekinok tlamantli ika tlen nahuatlahtoli uelis momoyahuas. Yeka katli tihtekitih ika ni tlahtoli, pues tojuan titihmati moneki maonka mochtini uan sekinok tlamantli ika tlen tojuanti uelis tihnextiseh melauac moneki maonka políticas lingüísticas educativas uan sekinok tlachiualismeh tlen tepaleuis nahuatlahtoli. Y bueno, pensando en contribuir en la existencia de estas políticas lingüísticas, pues yo consideré necesario analizar la existencia de la práctica educativa del náhuatl en Jalapa, la cual pues previo a la pandemia por el coronavirus pues ya tenía una fuerte presencia en diversos lugares, sobre todo los que están cercanos al centro histórico de Jalapa. Y bueno, esto a través de la enseñanza presencial. Ahora también se ha intensificado esto ahora a través de la enseñanza virtual. Y bueno, durante el tiempo que realicé esta investigación, pues claro, con el excelente acompañamiento de la doctora Irlanda y el doctor Miguel, pues pude ser testigo de estos procesos de aprendizaje, de recordar, de activarse en la lengua náhuatl de más de 100 participantes y presenciar estos procesos, trabajar tan cerca con los enseñantes, con los aprendientes de la lengua náhuatl y todo ello a través de pues, una metodología colaborativa, también desde la lengua náhuatl, tratando de innovar en conceptos también desde la lengua náhuatl,
pues me permitió identificar factores que inciden fuertemente, ¿no? En que una persona quiera aprender náhuatl o no. Entonces, creo que la mayoría de las personas que llegaban a los cursos, pues comentaban que realmente no existía algún factor externo, como sus empleos, sus escuelas, que les exigiera a ellos aprender el náhuatl, porque realmente la mayoría tenía una motivación intrínseca bastante alta, ¿no? Yo la llamo Ixtikteyololinlisli, y pues lo que se trataba era de entender por qué quieren conocer la lengua náhuatl, y pues esta motivación realmente a veces hasta incrementaba, sobre todo en cursos que contaban ya con la presencia de algún recordante de la lengua que terminaba activándose en ella, ¿no? Y sobre todo en interiorizar esta necesidad, ¿no? De fortalecer la lengua náhuatl. Y es que parece que es como trending, ¿no? Estudiar una lengua originaria, hay muchos chavitos haciéndolo, pero qué padre que, por ejemplo, en Jalapa, en el estado de Veracruz, se pueda hacer eso. Y sí, yo creo que tu tesis, y Miguel me lo confirmará, es un ejemplo digamos, de innovación y creatividad metodológica, ¿no? Por una serie de neologismos, de terminología que tú creaste, una metodología muy propia que entre los tres como directores y tesistas estuvimos trabajando de manera muy fuerte. Además, déjenme platicarles que yo sí es ingeniera en sistemas de computación, o sea, vean que el bagaje de ingreso a nuestro posgrado es muy diverso, nosotros nos caracterizamos por eso, sobre todo en la línea de educación intercultural. Y ella, por ejemplo, en su tesis, si ustedes la pueden ver en nuestro acervo, les vamos a poner el link, hizo padrísimos unos códigos QR, de tal suerte que el lector, incluso desde su celular, puede ir directo a las fuentes que ella consultó. Está bien padre, es una manera versátil y una forma de constatar cómo el estudiante, la estudiante que traen un bagaje, una creatividad, tiene lugar para el rejuego en nuestros posgrados, que no son para nada cartonados, sino por el contrario, impulsamos mucho la creatividad de nuestros estudiantes. Pues Irlanda, yo te lo confirmo, evidentemente aquí vemos un gran esfuerzo, tú lo debes de entender bastante y comprender lo que significa, ¿no? Desde una percepción como especialista en traducción transcultural, de lo que implica, ¿no? Activar todo un proceso en el cual no solamente el hablante hace uso de su lengua, sino que la investigadora fuerza a que su lengua también exprese esos hallazgos, esos nuevos conocimientos, ¿no? Yo creo que aquí hay un ejemplo de vitalidad y de generación del lenguaje académico en náhuatl, ¿no? No sé si tengas algún ejemplo. ¿Tienes Silvia? Bueno, nani ni tipología, tipología de los aprendientes. Y bueno, esta tipología tiene 6 tipos de aprendientes, pero también igual se van a ir mostrando ahorita en pantalla, pero estos conceptos son a partir del náhuatl, pensados desde el náhuatl y trabajados con otros compañeros nahuablantes que también aportaron, ¿no? Ideas a cómo debía de tratarse precisamente el aprendizaje del náhuatl con diferentes tipos de aprendientes que llegan a los cursos. Azken leo titlamij y maestría, ¿no? Tlaseis postecat, telpostecat, kinekiskia, momactiskia, se titlamestilistli, tlentikinisguia. Pues nani kinilhuiskia, nani mati melawak owi, Katli se nahuatlastoa, momachti se licenciatura, Siwame achikimati nitlamantli, achiyok o wikipilla, pampanojo moneki mopatlas miyatlamantli, guanohkia nismati, que más se cala kipanse licenciatura, o wikistos na nikanitstok na ninahuatlastoa, guan melawak nisneki nimomachtis no pa tlen na nitlastoa, pero más que kian papano, na nika y pan línea de educación intercultural, nos estudios culturales, nispantitok, katlikena kinikiyaya nechpalewis, notlamachtiscawa, nechpalewihke, amo nechnawatihke, guan nechmakakek y katlen niweliyaya ni amapoguas, miaklamantli, guan nanelia ni yolpaki, pampa nikinihliskia sello kichpokatl, telpokatl, achinishuasanis ichpokatl,
tlaquineki momachtis, niquihlisquia ximotemachika, y mojuanti inhueli, guan nopa tlen inquichihuase melauac tepaleuis. Y es que no todos los posgrados están como listos para aceptar este tipo de trabajos, ¿no? Pero nosotros hacemos un esfuerzo por integrar equipos híbridos, por ejemplo, aquí entre Miguel y yo, entre especialista en náhuatl, especialista en traducción didáctica de lenguas, etcétera, y hacemos posible este tipo de trabajos. Por eso los invitamos a formar parte de esto. Yolsi, una última pregunta. ¿Qué brechas abre tu investigación? Sí, bueno, pues considero que queda mucho por hacer. El trabajo que realicé es solo una contribución que debería de ser complementada con el trabajo de otros colegas nahuas y no nahuas que se interesen en el tema. Entonces, pues al menos en el tema que yo trabajé todavía queda por describir la tipología ahora de los enseñantes de la lengua, pero también desde la lengua, los métodos de enseñanza y los mismos espacios destinados para ello. Entonces, pues creo que queda mucho todavía por escribir, pero también quedaron varios compromisos que surgieron durante las entrevistas con los participantes y la verdad me da gusto que ya varios de ellos se han ido cumpliendo en este plazo. Pues felicidades, Tlazocamatimiac, hasta Mostla. Tlaxcamati, Timoitase. Llegamos al final de Tópicos Universitarios. Los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campana para que puedan recibir las notificaciones de los estrenos y nos puedan hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Yo soy Gabriel Arturo Soto Ojeda, académico de la Facultad de QFB de la Universidad Veracruzana, y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.